Buenos días, profesora Dulma. A continuación le presentaremos la defensa del sistema de variables. El grupo está comprendido por Ángela Ojeda y mi persona, Oriana Salomón. El sistema de variables mide, controla y estudia una variable dada los objetivos específicos relacionada al tema de investigación. La palabra variable se caracteriza porque de ella se desprende dos tipos de métodos, el cuantitativo y el cualitativo. Las variables cuantitativas son variables numéricas, es decir, cuando se recogen los datos con algún instrumento, ellos son evaluados mediante técnicas estadísticas y posteriormente graficados y analizados. Ya que definí qué es un sistema de variable, qué es una variable y su método cuantitativo, a continuación le presentaré los cuadros del sistema de variables bajo el diseño de campo con método cuantitativo. Como se puede observar en el cuadro número 1, identificación y definición de variable, muestra tres columnas. Objetivos específicos, el cual se colocan los señalados en la investigación. En la segunda columna, denominada variable, ella se obtiene al preguntar del verbo qué va a diagnosticar o qué va a analizar y qué va a evaluar. La respuesta inmediata se le denomina la variable independiente, porque es la que vamos a manipular o poner a prueba a nivel experimental. Pueden verse casos de tener dos variables dependientes y la independiente en la misma columna. Luego, con la tercera columna llamada definición conceptual, se define cada variable de forma clara y precisa. Último se muestra el cuadro número 2, el cual señala la operacionalización de las variables. Como se observa, su estructura consta de cuatro columnas. La primera identificada como la variable, la cual se extrae del cuadro 1. La segunda columna muestra la dimensión o recorrido que tendrá la variable en el estudio del caso. La dimensión puede ser económica, política, legal o de mercadeo. Solo tengo que ver la ruta de la variable con respecto al caso en estudio. En la tercera columna se puntualizan los indicadores, los cuales surgen de las palabras claves de la columna definición conceptual, la de la variable. Lo importante de cada indicador es que debe ser viable y mediable con respecto al fenómeno estudiando. Cabe destacar que estos indicadores serán desarrollados en el capítulo 2, en las bases teóricas de la investigación. Por último, la cuarta columna representa cada ítem de preguntas relacionadas con el indicador a evaluar. Es importante resaltar que en cada indicador pueden tener una o más ítems, pero nunca lo contrario. Ejemplo, la variable la extraigo de mi definición, la copio y la pego. Para la dimensión, observo dónde se dirige la variable. En este caso fue práctica teórica, comercial y técnica. Luego, para los indicadores, extraigo palabras claves de la variable. Por ejemplo, tenemos el proceso de importación, el cual está vinculado en la columna de ítems con la pregunta 1. Así sucesivamente, cada indicador puede tener una o más preguntas, pero un ítems no puede tener más de un solo indicador. Gracias. Buenos días, profe, ¿cómo está? Le vengo a hablar sobre el sistema de variables. Bueno, primero que nada definir hay que una operacionalización de variables. Las mismas tienen que ver en descomponer educadamente las variables que componen el problema a estudiar. Bueno, ahora bien, dentro de las variables también encontramos el método cualitativo, el cual se propone interpretar y ponderar la información obtenida de revistas, textos y entre otras investigaciones teóricas. A continuación, se le presenta el cuadro número 1, cuando son variables cualitativas. Como se puede observar, el cuadro tiene tres columnas. En la primera columna se colocan los objetivos específicos que surgieron de la investigación en el estudio. Luego le vamos a preguntar al verbo que vamos a analizar, que vamos a comprobar y que vamos a conocer. La respuesta inmediata que se obtiene se coloca en la segunda columna denominada variable. Esta variable se define
y su conceptualización se coloca en la tercera columna denominada definición conceptual. Para el cuadro número 2, que se muestra que estamos operacionalizando la variable en ella. Solo utilizaremos 3 columnas. La primera es la variable que se obtuvo en el cuadro del sistema de identificación de la variable. El cuadro número 2, denominado la dimensión, en el cual se coloca la dirección que va a tener la variable. Es decir, puede ser económica, legal, comercial y de mercadeo. Solo tengo que ver a dónde se me está dirigiendo el estudio investigativo. Y como última columna es la denominada indicadores. Estos indicadores nacen de la palabra descriptora del concepto de variable. Es muy importante que cada indicador se pueda medir y evaluar, ya que son parte del análisis de los siguientes capítulos de grado. Bueno, el cuadro número 2, operacionalización. Ejemplo: identificar las bases conceptuales con las que se sustenta el comercio de integración económica internacional. ¿Qué vamos a identificar? Concepto que sustenta el comercio de integración de economía internacional. Esa es la variable que cada vez que uno le pregunta al verbo la acción es la variable en estudio. Muchas gracias, profe. Para terminar, le voy a dar un pensamiento. El hombre se autorrealiza en la misma medida que se compromete al cumplimiento del sentido de su vida. Muchas gracias, profe. Aquí está nuestro trabajo del sistema de variaciones. Muchas gracias, espero que se encuentre bien.